Ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivos. Mira, las 11:07 de la mañana y vamos a continuar con nuestros amigos del Departamento Comunal de Salud que vienen todos los martes aquí a acompañarnos, a quienes les agradecemos también por su gestión. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con el programa de salud infantil, que en este caso pretende contribuir a la salud y el desarrollo integral en niños, dicen menores de 10 años, o sea, 9 años, 11 meses y 29 días. Bueno, mediante actividades de fomento, protección, prevención, también recuperación y rehabilitación de salud. Una presentación bastante breve, pero quien nos va a hablar entonces de este tema es nada más ni nada menos que Silvia Hernández, quien es enfermera también del Departamento de Salud de San Javier, así que me voy a girar para darle la bienvenida. Silvia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, muchas gracias por la invitación. Bien. Gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, yo mencioné a grandes rasgos entonces qué era este programa, pero me gustaría que en realidad tú nos pudieras explicar qué es y en qué consiste, por favor. Claro. Bueno, el programa de salud infantil es una estrategia, ¿ya?, que se centra principalmente en supervisar el crecimiento y el desarrollo integral de los chiquititos, como dijo anteriormente, menores a 10 años, en este caso hasta de 0 años edad, hasta los 9 añitos, 11 meses, 29 días, ¿ya?, con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de estos niños y sus familias y de pesquisar a temprana edad enfermedades que puedan ser tratadas oportunamente, ¿ya? Tenemos prestaciones que se le entregan a estos niños y a través de actividades de promoción, prevención, rehabilitación también de aquellos que necesitan o tienen algún problema de salud especial, ¿ya? Estos controles o estas prestaciones que se dan son de forma gratuita y universal, ya garantizadas por el Estado, y cuenta con profesionales como médicos, contamos con vacunación, ya alimentación complementaria y una diversa gama de actividades y prestaciones. Bueno, Silvia, en esta oportunidad, por ejemplo, ¿cómo se va pesquisando los niños? Me refiero, cuando van a estos controles típicos de niños sanos, o estos típicos, así se van pesquisando. ¿Cómo se va haciendo un poco? ¿Quiénes pueden ingresar también a este programa? Bueno, primero, los primeros controles parten en la gestación, ¿ya?, cuando la mamita está embarazada, ¿cierto? Cuando el bebé ya está alta, ya fue el parto, la familia es la encargada de ir a pedirla ahorita, acercarse a su centro de salud más cercano, ya, pedirla ahorita. Este chiquitito tiene que estar inscrito en FONASA, ya, idealmente para recibir todas las prestaciones. Se tienen que acercar al SOME, que es la entrada principal donde se dan las horitas, se entregan las informaciones, se pide la horita, en este caso, con el profesional atingente, ¿ya? Cuando los chiquititos son dados de alta de maternidad, que son 48 horas, 72 horitas, a veces también de maternidad se deja la horita agendada también. Ah, ¿ya? qué bueno, que en algunos casos está esa opción. En algunos casos está esa opción también. Ya, se pide la horita en el SOME entonces, y este primer control se hace con la matrona, ya es como el control de ingreso, y se llama el control diada, que es madre y recién nacido. Ya, antes de los 10 días de nacido el pequeñito, ¿ya? Ese es su primer control y de ahí ya partimos todos los controles que son mensuales hasta los 6 meses, médico, enfermera, nutricionista, año y medio, y de ahí ya calendario todos los añitos conmigo. ¿Ya? Ah, muy bien. Conmigo y con otras redes de profesionales también que se van a ir acorde a las necesidades de cada chiquitito también. Eso, bueno, ya que mencionaste esto, podemos hablar de qué profesionales también trabajan en el programa, porque finalmente terminan siendo un equipo multidisciplinario, básicamente, que se dedica a lo que es la atención de los más pequeñitos. ¿Podemos hablar de eso, Silvia, claro, por favor? Sí. Bueno, como dije, comenzamos con la matrona, ¿cierto? Los primeros controles. Tenemos controles también con pediatra, contamos con un pediatra, médico general, ya que es el que realiza el control del primer mes, donde se evalúa todo lo que es la estimulación temprana del chiquitito, se entrega esta prestación para ver si el chiquitito tiene o no tiene displasia de cadera, ¿ya? La lactancia materna, después lo veo yo, ¿ya? Lo veo yo a los 2, a los 4 meses, a los 5 meses la ve la nutricionista, ¿ya? Donde es súper importante ese control porque ahí a los 6 meses iniciamos la alimentación complementaria. Claro. Entonces se le dan todos los tips a los papitos de qué comidas darle, súper importante, ¿ya? Como dije, esos son los profesionales base, pero contamos, por ejemplo,
con un equipo que se encarga sobre la estimulación de los menores, estimulación temprana, ¿ya? Hay chiquititos que de repente en su desarrollo van quedando un poquito atrás de los hitos que deberían cumplir a su edad. Entonces, cuando estos pequeñitos necesitan refuerzo y estimulación, nosotros los derivamos a la salita, ¿ya? ¿Pero te refieres como a desarrollo motriz? Exacto, el desarrollo psicomotor, todo lo que es área motora, coordinación, lenguaje, social. Perfecto. Que a veces las mamitas de repente no tienen el tiempo, no los estimulan como corresponde, o les falta también un poquito de herramientas para poder hacerlo. Entonces nosotros los derivamos con un equipo que cuenta con terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, educadora de párvulos, y vamos estimulando ahí a los más chiquititos, ¿ya? Y enseñándole a las mamitas también. Contamos también con, por ejemplo, la sala IRA, ya en este caso contamos con un kinesiólogo, un médico que se encargan de todos los menores que tienen problemas respiratorios, que tienen alguna condición crónica de chiquititos, ¿ya? También contamos en este caso con programa de salud mental, ¿ya? Que hace acompañamiento a la mamita en este caso para prevenir una depresión postparto, o en los escolares y los niños escolares más grandecitos también a veces presentan problemas de salud mental y contamos con psicóloga, ¿ya? Súper importante también el programa odontológico, ¿ya? Ahí contamos con odontólogos que se preocupan de mantener todo lo que sea el aseo bucal, enseñarle a las mamitas desde el control de los 6 meses, así de chiquititos, partimos con su primer ingreso al control odontológico. Que cuando empiezan los dientecitos, empiezan a salir. Exacto, sí. Qué ternura. No, pero es que es verdad, es importante también contar con todas esas prestaciones porque a veces, por ejemplo, el mismo control odontológico uno no lo toma en consideración quizás, pero también es súper relevante en ese sentido. Súper importante, exacto. Ese se comienza a los 6 meses y después ya es todos los años. Todos los añitos, y bueno, y a medida que el menor lo vaya requiriendo. Claro. Si tiene alguna necesidad especial, la odontóloga las van citando más seguidamente. Lo mismo en la sala IRA también. Claro, y por ejemplo ellos comienzan y hasta la edad de tope ellos quedan ingresados, por ejemplo, esto y después ya continúan otros chiquititos, se les atiende hasta la edad, por ejemplo, como decíamos aquí, hasta los 9 años, 11 meses, claro. 29 días, hasta ahí se les presta esa atención. O sea, en realidad hasta ahí llegan los controles infantiles, claro. ¿ya? Pero desde los 10 añitos nosotros continuamos realizando controles, pero ahora ya son controles de adolescentes. Sí, ahí hasta los 19 años. O sea, la atención continúa, ¿ya? Eso quiero también dejar como informada a las mamitas y los papitos, que antes se decía que eran los controles hasta los 6 años y hasta ahí llegaban, pero en realidad no. Continúan hasta los 9 y de los 10 seguimos hasta los 19 años. Es que también es súper importante eso porque permite tener un control en la salud. Convengamos que las personas somos súper malas para ir al médico, somos malas, pero obviamente si ya tenemos la hora para ir a nuestro control, aprovechar también estas instancias que, como decías, también son gratuitas. Exacto. Que en el fondo también, claro, no tienen ningún costo, solamente el traslado, llegar allá, pero también les permite obviamente tener un control de lo que va siendo la salud, pesquisando quizás algunas patologías, todo eso también se va viendo durante este proceso, me imagino, Silvia. Sí, totalmente. Vamos pesquisando a temprana edad, como dije, la estimulación, se realiza un examen físico, vemos los factores protectores que hay en la familia, los factores de riesgo que son súper importantes para poder prevenir enfermedades, ¿ya? Y así atenderlos de forma oportuna y derivarlos cuando corresponda de forma temprana. Muy bien, ¿ve? Y ahora también, ¿dónde se realizan estas atenciones también para que la gente sepa dentro del mismo CESPAM, tienen otro espacio? ¿Cómo se va haciendo ahí también, Silvia? Los controles se realizan en los 3 niveles de atenciones que tenemos aquí en nuestro país. Ya en la atención primaria se realizan en los centros de salud familiar, en este caso los CESPAM. Tenemos centros comunitarios, tenemos postas de salud rural. Yo trabajo en las postas rurales, de hecho. También se realizan en los hospitales, cuando hay chiquititos que por alguna condición especial tienen que quedar hospitalizados, también se les realizan los controles ahí en el hospital. También se hacen controles en el domicilio, ya hay casos en los que hay chiquititos con estas mismas condiciones que son dados de alta del hospital, pero que requieren estar en su domicilio, se les va a hacer también el control a ellos ahí. Perfecto. O sea, ustedes lo otro bueno que tienen es que abarcan los distintos puntos, o sea, zona urbana,
rural, los distintos también, como decías tú, niveles también de salud. O sea, de eso también se preocupan, de que en el fondo no quede nadie fuera también de esto. Nadie tiene que quedar fuera de una red, si esto es para todo, independiente de su nivel socioeconómico, independiente de dónde vivan, se abarca para toda la población. Perfecto. Y bueno, esta pregunta que venía también ya la contestamos al principio, que era cómo podían acceder a los controles, que claro, como tú decías, comienza desde el proceso de gestación, cuando se van atendiendo con sus matronas también, y de ahí en adelante ya se van agendando obviamente los otros controles. Pero es muy importante siempre partir desde la gestación también, porque el acompañamiento se hace desde ahí también. Desde el momento en el que la mamita se entera que está embarazada. Ah. De ahí el acompañamiento. Así que sí, pues, como dije anteriormente, es la familia la que tiene que acercarse con los datos del chiquitito a pedirla ahorita. Claro, ¿ya? eso ya posteriormente, ya cuando nace. Exacto, cuando Claro. ya nació. Esto tiene que ser antes de los 10 días, ¿ya? De nacido, control con la matrona. Y como dije también, he agregado, a veces de maternidad se dejan, porque hay casos que no se pueden perder, o chiquititos que tienen que tener su control sí o sí porque salieron con alguna condición o algo especial, también se gestionan esas horitas entre maternidad y el centro de salud. Se va ayudando también en esas gestiones también. Exacto. Porque también es simplificar un poquito la vida de las Eso. mamitas, los papitos también, Exacto. que a veces es medio complicado el tema, y ustedes ahí los ayudan también con eso. Claro, los ayuda. Silvia, hablemos de la relevancia también de ir generando estos espacios, porque también, como decías tú, permite orientar a las mamitas, a los papitos, sobre todo cuando son más primerizos. También hablemos de la relevancia de generar este acompañamiento, como decía, o sea, no es menor, hasta los casi 10 años después continúa, hablemos de la relevancia de eso. Sí, mira, bueno, lo más importante es decirle a los papitos que es súper importante que ellos asistan a los controles, ¿ya? Uno de los beneficios que tiene asistir a todos los controles cuando corresponden es la detección temprana de enfermedades, ¿ya? O cuando hay una alteración en el desarrollo psicomotor, súper importante para saber cómo derivar, ¿ya? También es importante el acompañamiento con el tema de la vacunación, ¿ya? Nosotros también contamos con vacunación que es gratuita y universal para todos, ¿ya? Hay un calendario de vacunación que se va actualizando todos los años y contamos con las campañas de vacunación también que se realizan anualmente. Todavía estamos con la campaña de influenza, por ejemplo, y con la campaña de virus respiratorio sincicial, ¿ya? Y también es importante acompañar a las mamitas en este tema de la crianza, ¿ya? De ayudarlas con el tema de la lactancia. Que a veces es un tema súper complejo también, el lograr el apego, el Exacto. acople, o no sé cómo si técnicamente se llama, pero usted en su casa me entiende también que a veces la técnica no es la correcta y sufren ambos, pues sufre el bebé, Sí. sufre la mamita, todo. Sí, pues, lo que pasa es que para la mamita primeriza a veces es súper complicado y de repente es falta de cómo saber acoplarlo, como dices tú, o uno le va ayudando, uno le va ayudando, porque la verdad es que lo más importante es la lactancia materna exclusiva, por lo menos hasta los 6 meses, ¿cierto? El pechito, lo más importante, ya, porque cubre un montón de necesidades. Ojalá fuera exclusivamente lactancia materna. Exacto, ojalá exclusiva hasta los 6 meses mínimo, ya, después ya se complementa con la alimentación, ¿cierto? Y después hasta los 2 años acompañado con comida, y de ahí ya si la mamita quiere o no quiere seguir dándole al bebé, pues eso es algo que se va dando como respetuosamente entre el niño y la mamita. Claro, se recomienda hasta los 2 años, sí, lo que es la lactancia materna. hasta los 2 años con alimentación complementaria. Claro, ¿ya? después hay es convenio entre la mamá y el Es un bebé. convenio entre la mamá y el bebé, claro, y como el destete respetuoso, ¿cierto? Porque también es una instancia para el bebé complicado, para el chiquitito, Claro. como tiene que ser lento, progresivo, con calma, y ahí también las acompañamos, ¿ya? Acompañamos a las ¿también ven mamitas. ese proceso? Sí, también, hay mamitas que, o que antes de repente, más tempranadas por trabajo, muchas mamás tienen que volver a sus trabajos, o no pueden seguir dando pecho, o simplemente no pueden, no quieren, Claro. molestia. Uno también los acompaña, ¿ya? De cómo hacer este destete respetuoso para que ninguno sufra. Claro, porque obviamente el bebé o la bebé va a estar
Sí, intentando, claro, no se le puede negar tampoco porque ellos no entienden qué es lo que pasa. No es como uno que le puede explicar ciertas cosas a un niño un poco más grande, pero un bebé de 1 año y medio, 2 años, es muy complicado en ese sentido. Y lo otro que mencionaste es súper importante, que los ayudan con el tema de la alimentación complementaria, porque uno dice, ya, ¿qué? Le doy al bebé, ¿cómo lo puedo alimentar? Uno se asusta porque no sabe qué preparar, cómo prepararlo, que no se vaya a atorar. O sea, son muchos miedos que también existen respecto cuando comienza esta alimentación a los 6 meses, o la alimentación un poco más sólida, por llamarla de una forma también. Entonces también ustedes los van ayudando en ese proceso. Sí, mira, ese proceso inicia a los 5 meses, ya se realiza un control con la nutricionista. La nutricionista da los tips y qué comidas son las que se tienen que incorporar. ¿Ya? Esta comida empieza a los 6 meses, por eso se hace a los 5 meses, y se le enseña a la mamita la consistencia de esta comida, cómo tiene que ser, papilla, qué alimentos tienen que incorporar, las porciones de alimentos que tienen que ser, qué no se le debe agregar a la comida, qué se le tiene que agregar también, súper importante. Aparte, quiero dar una información importante hablando del 5.º mes. Es una invitación más que nada a todas las familias que tengan chiquititos de 5 meses que se acerquen a Casa Salud. ¿Ya? Casa Salud, hay un nutricionista que se encarga de realizar un taller para enseñar, de hecho es como que hace una cocina y enseña demostrando cómo se realiza la primera papilla. Ah, ya, o sea, le enseña las preparaciones in situ ahí. Exacto, hace las preparaciones in situ. Ah, qué buena. Así que se puede acercar cualquier mamita a Casa Salud y tener ese taller que es gratuito. Mire, qué mejor. O sea, más encima con taller ahí práctico para las mamitas. Sí, porque en realidad, como dice, este proceso no es fácil, el de la maternidad, cuando van creciendo los niños, las distintas necesidades también, es muy complejo ese proceso. Entonces también yo encuentro que este programa, en este caso, viene como a apoyarlos harto a los papitos en ese sentido y a las mamitas también en esta oportunidad, porque obviamente velan por lo que es la salud del chiquitito, pero siempre también enseñando, educando a los padres, también a las madres, para que en el fondo también, como decías tú, tengan medidas preventivas para cuidarlo mejor todavía a los niños. Sí, nosotros vamos a ir reforzando lo que la nutricionista les va dando, los tips, qué comidas son las que se incorporan y a qué edad, y la consistencia también. Hay edades en las que la consistencia de la papilla puede ir teniendo más volumen o qué cosas se pueden ir agregando. Claro. También vamos acompañando con el tema de la alimentación saludable, que es súper importante. Ha habido un aumento, una alta tasa de obesidad infantil. Entonces también vamos a ir viendo qué alimentos no incorporar tan chiquititos. Ya hay muchas veces dejamos la alimentación sana y las golosinas, los chiquititos. Claro, un paquetito de galletas, jugo procesado. Claro, las colaciones, ahí vamos también trabajando en eso. Claro, porque claro, uno piensa que por salir del paso, a veces ya, como decía yo, se va a comprar un paquete de galletitas o un juguito y vamos mandando al otro día también, pero claro, la idea obviamente también no satanizar los alimentos, pero obviamente que sean nutricionalmente, que aporten también los más chiquititos. Y hay alternativas, hay varias alternativas también. Sí. Bueno, en cuanto al programa de alimentación complementaria, se entrega hasta los 5 añitos, 11 meses, 29 días. ¿Ya? Se entrega la leche, se entrega también para la mamita, ¿ya? Cuando está recién dio a luz, y en los casos de los chiquititos también que están ahí con bajito peso, se les hace refuerzo también de cremitas, sopitas, para que puedan reforzar la parte del peso. Es súper importante también. Eso, bueno, claro, porque existen ambas caras de la moneda, tenemos obesidad, pero también puede existir desnutrición en algunos casos. Ahí también se va jugando con ambas caras, como decía yo, en este sentido. Bueno, y la relevancia también de, como decías, también de asistir a los controles, las vacunaciones también. La vacunación es súper importante, exacto, y la estimulación temprana. Sí. Exacto, sí, súper importante. Nosotros les damos tips de cuáles son los hitos que tiene que cumplir acorde a cada edad, a los 2 meses, qué tiene que hacer a los 3 meses, qué banderas o signos de alarmas tienen que fijarse las mamitas. Ya hay banderas rojas que uno dice, por ejemplo, a los 12 meses o a los 18 meses no camina, no tiene marcha, son banderas rojas de repente que la mamita no lo saben. Entonces ahí nosotros vamos dando los tips de qué cosas tienen que ya fijarse y consultar oportunamente. Además, nosotros en cada control igual vamos viendo todo lo que es el examen físico,
y vamos pesquisando cositas. Ya ha habido, por ejemplo, un aumento de niños también con TEA, por ejemplo, y también estamos haciendo mayor detección también de ese tipo de enfermedades. Y lo ideal, ojalá a temprana edad, lo más temprana edad que se pueda también. Exacto. Sí, por eso nosotros les decimos a la mamita que los estimulen en la casa, que jueguen con los niños cuando están un poquito más grandes, que fomenten la lectura, ¿ya? Menos pantalla, menos televisión. Y eso, y los acompañamos, como dije anteriormente, con un equipo, como dije, salita de estimulación, con profesionales que van dando ahí los tips para que los niños salgan bien estimulados y crezcan bien. El ingreso al jardín infantil, que es súper importante también, te sirve mucho para todo lo que es el tema social también, desenvolverse en el lenguaje. Claro, porque también, claro, uno, por ejemplo, tiene ciertas nociones de qué edad un niño tiene que comenzar a caminar o a decir las primeras palabras, o no sé, mantenerse erguido, por ejemplo, que también a veces son situaciones cuando, por ejemplo, no afirman bien la cabecita. Yo estoy hablando súper coloquialmente, pero claro, uno tiene nociones, pero ustedes lo ayudan como ya, o sea, a tal edad ya debería hacer esto. Exacto. Entonces, claro, es un acompañamiento súper importante que antiguamente no se hacía. Uno se criaba a la que llegaste, ¿no? Pero ahora ya existe un acompañamiento un poco más técnico también en ese aspecto. Si uno le va informando, por ejemplo, yo le hago un control de 2 meses y yo le digo a la mamita, ya mire, después nos vamos a ver a los 4 meses. Y a los 4 meses, idealmente, el bebé tiene que hacer tal cosa, tiene que tener control cefálico, tiene que presentar sonrisa social, tiene que seguir mirada, y así le va dando los tips control a control. Claro. Por lo menos eso es lo que yo hago con las mamitas, no sé, lo vamos a ver a los 6 meses, a los 6 meses el chiquitito debería, y así. Claro, tiene que seguir estímulos. Tiene que estimulación en la casa. Ojalá harto juego ahí, colores, sí, formas, que le vayan ayudando también cuando sea más grande, rompecabezas, claro, cuentos, todo. Es importante el gateo, dejarlo, obviamente con un entorno seguro. Claro. Ya, si al bebé lo podemos dejar en un entorno seguro, donde haya seguridad, que explore, que tenga su espacio también para poder iniciar el gateo y así la marcha, que es lo más importante. Claro, sí, hay formas de ir asegurando también, sí, porque obviamente cuando llega un bebé a la casa hay que modificar todo, enchufes, mesas de centro, cualquier cosa, en la cocina, cajones, donde hay servicios, porque cuando los niños comienzan a explorar, son unos kamikazes, no se dan ni cuenta cuando ya están ahí en cierto lugar que puede representar un peligro. Entonces, claro, como decía, es relevante también. Y por ejemplo, esto se puede ir haciendo durante todo el año. Claro, sabemos que obviamente van naciendo niños durante todo el año, pero desde ese proceso, da lo mismo la fecha del año, pueden partir con lo que se están ingresando a este programa, independiente de la fecha del año que sea. Claro, o sea, tienen que seguir su calendario de control. Claro. Como dije anteriormente, mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, al año, esos son los controles como que están estandarizados. Claro. Pero obviamente si este pequeñito presenta alguna alteración de salud, contamos con médicos de morbilidades que los atienden, o por ejemplo, no sé, si hay niños que son naneas, ya que son niños y niñas con alteraciones, necesidades especiales de salud, ya los vemos más seguidos. Ya los prematuros los vemos mucho más seguido que un niño que no tiene ninguna otra condición. Que nació bien, básicamente. Exacto, bien. Pero sí, o por ejemplo, si vemos que estos chiquititos están bajo peso o con mucho peso, los vamos citando más seguido, pero sí, durante todo el año, la verdad, pueden ingresar al programa infantil. Y lo más importante es que cuando nazca las familias concreten la cita en el SOME y de ahí ya comiencen de forma regular, que ojalá no falten, porque es súper importante que puedan acceder a estos controles los más pequeñitos y por supuesto puedan tener monitoreado su estado de salud, ¿cierto? Sí, súper importante. Silvia, te cuento que nos pilló el tiempo, muchas gracias por contarnos todos estos detalles y por supuesto obviamente te dejo ahí que dejes un mensaje final a la cámara, lo que usted necesite. Es una invitación también a un taller que se realiza en Casa Salud, ¿ya? Es un taller de actividad física para todos los niños que tienen malnutrición por exceso, ya hablando de sobrepeso y obesidad. Se realiza actividad física, es una instancia súper importante, así que acercarse, esto se realiza los días lunes, miércoles de 4 a 5 de la tarde.
Perfecto. Ve, entonces invitación hecha también, por supuesto, para que puedan participar estos talleres también donde les enseñan a realizar esta alimentación complementaria en los 6 meses. Pero ojo, siempre sigan los controles, las recomendaciones de los expertos, porque nadie los va a acompañar y asesorar mejores que ustedes. Así que muchas gracias también, Silvia, por esto. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad también para seguir hablando de estos temas tan relevantes aquí en nuestro matinal. Gracias por la invitación. Perfecto. Y de esta forma entonces, siendo las 11:32 de la mañana, señor director, vamos a la pausa comercial y volvemos en breves minutos con más positivo.